de esos. Entonces, vamos a aplicar eso en otro sondeo rápido y después de ese sondeo vamos a tomar una pausa. Entonces, por favor, tienen la hoja que dice sondeo rápido 2. Igual que el otro ejercicio, todos pueden platicar en el grupo, tener una discusión abierta, pero por favor, hazme el favor de llenar cada uno el sondeo. En mi particular punto de vista, el que realiza un grupo de personas de diferentes clases sociales que luchan en contra del gobierno federal por frenar el alto incremento al precio de la gasolina. Muchos están hablando de gasolinazo, ¿no? Es muy popular en este grupo y con razón. Lo interesante de eso es que el gasolinazo es un evento. Y yo, desde mi perspectiva, podemos discutir. Es el evento y hay varios movimientos sociales. Esto es importante, ¿no? Y algunos son reformativos, algunos revolucionarios, algunos redentores y hasta algunos alternativos. Esto es muy interesante sobre este mismo evento. Sí, por favor. Ok, está bien. Sí, uno más por este lado. La revocación de mandato porque obligaría a los gobernantes en turno a dar mejores resultados. Eso es muy importante porque todos están definiendo todo eso por el cambio que quieren, más que el mismo movimiento. Eso es importante, tenemos con razón. Eso sería, dice, importante, ¿no? Importante implica la meta, pero también tenemos que hablar de los movimientos de fondo también. Sí. Se fue. El ZLN. Archivo. Creo que para que sea posible mencionarlo como movimiento, es importante, incluso por su duración, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional que está desde el 2000. Creo yo que ese sería un movimiento social importante que educa a la gente en Chiapas, que les tiene su escuelita y que los tiene en movimiento y en acción. Y han atraído atención mundial por más que 2 décadas. Sí. El ejemplo que considero que hoy en día es el movimiento que se ha dado contra la corrupción, luego de los escándalos en el gobierno federal, y pues que ha empujado a reformas, incluso acaba de instalar el Sistema Nacional Anticorrupción, y se van a tener que crear sistemas estatales anticorrupción en todo el país. Okay. Te voy a molestar con la segunda pregunta también, porque es bueno para cambiar. ¿Qué tipo de movimiento social es este movimiento en contra de la corrupción? Considero que es reformativo. Entonces, es un movimiento que implica cambios para toda la sociedad, pero cambios muy específicos y limitados. Ok. Pero luchar contra la corrupción no sería más bien un movimiento revolucionario porque no está en un solo nivel de la sociedad. Así es bueno el argumento. Yo creo que un debate feroz adentro, ¿no? Porque los dos tienen razón, los dos puntos de vista, porque hay un movimiento específico sobre la transparencia, conflictos y los conflictos de interés dentro de los políticos y servidores públicos. Pero hablar de la corrupción es hablar de algo mucho más amplio en la sociedad. Entonces, los dos son posibles y probablemente necesarios como movimientos sociales. Eso es muy bien. Vamos llegando. Considero que uno de los movimientos recientes igual de importancia es el magisterial, a raíz de que lo que representa, ¿no?, para la nación, lo que representan para todos y que es de alguna manera genérico, ha repercutido digamos que en todas partes del país. Y la segunda pregunta, ¿qué tipo de movimientos sociales? ¿Alguien le pueden ayudar? Radical.
radical porque busca revolucionar, hacer un cambio en el cual incluya y alcance a medir el desarrollo. Yo creo que tienes razón, particularmente en el sentido de que el movimiento surgió, probablemente yo diría, como un movimiento más reformativo, pero se ha cambiado en frente, particularmente de la represión. Sí, sus orígenes probablemente más reformativos. Sí, sí, por favor. El movimiento social ciudadano, que yo creo que es como revolucionario, aunque todavía no toma la fuerza en todo el país, pero hay ciudades donde sí, ya lograron tener una comunidad en base al esquema que ellos proponen, ¿no? Entonces están haciendo mucha fuerza en Monterrey. Recientemente hicieron ahí una presencia fuerte, ¿no? Y hay un documental súper interesante sobre el caso de Monterrey que se llama Pequeño Peatón Imprudente, que es sobre la experiencia peatonal en Monterrey, pero en zonas urbanas por todo el país. Y lo recomiendo mucho. Eso es uno nuevo que salió el año pasado, en 2016. Ok, otra pregunta. De todos esos ejemplos, ¿quién quiere hablar de cuál modo de ciudadanía invoca más? Es decir, la ciudadanía como derechos individuales, la ciudadanía como identidad colectiva o la ciudadanía como la participación cívica. ¿Quién tiene un ejemplo para poner en esta esquema? Pregunta un poco más. Qué bueno. Yo te preguntaba sobre a qué se referían con importancia respecto a movimientos, porque si lo medimos por qué tanta población mueve o qué tan sensible es el tema importante para la construcción de paz. En este caso, por ejemplo, importante para la construcción de paz son los movimientos de defensa de los derechos humanos y las redes que han conformado en el país, y eso tiene que ver con la ciudadanía, con la construcción de derechos individuales, la defensa de los derechos individuales, y cómo no puede haber derechos colectivos si primero no hay un respeto a ellos. Y estos movimientos implican, pues, tanto los movimientos contra la tortura, la búsqueda de desaparecidos, entre muchos otros. Muy bien dicho, muy bien dicho. No, hay movimientos que son muy enfocados en los derechos individuales y son súper importantes, particularmente en temas que tratan a la relación con las autoridades, particularmente en casos de tortura, desaparición forzada que involucra autoridades, fuerzas policiales. Sí, claro. ¿Quién tiene un otro ejemplo? Sí, por favor. A lo que puedo entender con lo que comentaba de la revocación de mandato, yo creo que es de identidad colectiva. Porque aquí dice, pues, la definición que va definida los derechos positivos y una ética que mantiene que honrar a un colectivo. Se beneficia a todos los miembros. Un modo de ciudadanía que valora fines comunitarios más que cualquier proceso adjudicatorio o democrático. El republicanismo clásico es el combate a la corrupción por la participación ciudadana que necesita, pues necesita que sea permanente y un compromiso de todos. Entonces es republicanismo clásico para combatir la corrupción. Perfecto, son muy buenos esos ejemplos, ¿no? Porque, es decir, hay una tentativa de ver solamente los derechos individuales cuando hablamos de los movimientos sociales. ¿Por qué tienen, particularmente por los mecanismos, porque son quejas contra las autoridades o el Estado? Eso quedan muy claros, sus métodos, pero también hay movimientos que son muy importantes, claves en la construcción de paz, que dependen mucho de un sentido de nosotros. Eso está bien, es necesario. Y también el republicanismo clásico o la participación cívica, ¿no? Permanentes. Bueno, otro ejemplo. Sí, claro, pase. Sí, a nivel global creo que también los últimos
basado ahora en Estados Unidos movimientos de identidad colectiva, ¿no? Porque creo que la globalización enfocó demasiado en derechos individuales en detrimento de incluso bienestar de la población. Entonces, incluso en México tenemos un movimiento muy fuerte. Yo creo que el más importante, les guste o no nos guste, el movimiento de López Obrador es un movimiento enfocado en el bienestar. En un país con tantas desigualdades, creo que dentro del G8, el que más desigualdad tiene, ya un movimiento como que busca el bienestar y colectivo, pues es yo creo uno de los más de mayor impacto. Sí, eso sí es importante, ¿no? Hay una oleada de esos movimientos a nivel global y lo importante de señalar el modo de ciudadanía es decir, por un lado, lo positivo y lo necesario de eso, en un momento dado, un momento histórico en particular. Pero también implica la misma crítica, porque ¿cuál es la gran debilidad de esos movimientos? El proceso, ¿no? Porque valen el fin más que el proceso. Entonces, los otros movimientos como los derechos humanos valen mucho el proceso, pero a veces los fines son terribles. ¿Cuáles son los fines de los movimientos en México para la desaparición forzada? Un movimiento social para mí muy importante. No han tenido éxito. Tienen buenos procesos, pero los fines... Entonces sí, necesitamos mantener esa discusión, ¿no? Mantener y también buscar un equilibrio adentro de esas fuerzas. Sí, ¿un comentario más? Yo nomás tenía una duda si se podría considerar, por ejemplo, que el narcotráfico entra en este esquema de un movimiento social o de la sociedad que ellos han conformado y han estructurado de una manera tan ordenada. Eso es también un movimiento social, digo, que sirve a intereses de esa sociedad. No, es buenísima pregunta, ¿no? Como ejercicio intelectual. Yo diría que para mí en el esquema, si buscamos el esquema de modelos, este esquema primero, ¿no? De modelos de movimientos sociales. Es muy interesante, ¿no? Porque yo creo que tiene mucho parecido con el debate de si forman un estado alternativo o no. Es claro que en algunos pueblos tal vez sí, pero nacionalmente no. Yo creo que eso es muy importante que ustedes sepan muy bien que hay un mito en Estados Unidos y por el resto del mundo de que sí son el Estado. Y no es, ni quieren ser el Estado. A final de cuentas, hacen funciones del Estado en varios lugares para mí, pero no quieren ser el Estado, no tienen todo el poder del Estado, son hombres de negocio más que todo. Es más complicado que eso a nivel, si vas a la sierra, bueno, sí, es más complicado. Pero eso es importante porque aún bajo de ese esquema, no son revolucionarios porque no implica un cambio para toda la sociedad. Tal vez son redentores porque sus cambios son, su modo de vida implica cambios radicales, pero solo se aplica a algunos. Tiene males que aplican a muchos, pero en sus aspiraciones como movimiento, yo creo que no quieren cambiar a toda la sociedad. Ni siquiera importa. Ni siquiera se lo proponen. Sí, claro. Pero eso es importante, ¿no? Como ejercicio intelectual sí vale. Ok, y vamos a hablar de la represión también, porque son importantes en eso, ¿no? Juegan un papel muy importante en la represión de movimientos sociales. Y eso es muy serio, ¿no? Bueno, tengo un comentario por este lado y por ese lado y vamos a salir. Lo que comentas también, bueno, también considero que hoy en día esta nueva ola de movimientos sociales buscan también una apertura política. Si hablamos de movimientos sociales, implicamos movimientos feministas, de homosexuales, de ambientalistas, por derechos humanos, y yo creo que todos conjugan un fin que es de tener cierta apertura política, ¿no? Aunque defiendan esta diversidad, al final siempre es que se reconozca esa diversidad. El cambio social y ahí el poder. Y una apertura para participar en la división del poder social. Sí, estamos
estamos muy de acuerdo en eso. Sí, es importante. Y vamos a hablar de eso, porque la relación no existe en un vacío, ¿no? Tienen una relaciones muy claras con el poder político, y buscan una apertura en el sistema que existe y en el sistema que suele existir, que es parte de su visión de una nueva sociedad. Sí, ok, un comentario más y vamos a... Sí, una pregunta. La mayor parte de los comentarios que han hecho son con movimientos sociales en contra del gobierno, en contra de autoridades. Mi pregunta es, históricamente existen algunos gobiernos que hacen movimientos sociales. Yo creo que parte de la definición del movimiento social implica su independencia de un gobierno, pero hay muchos movimientos sociales que han sido absolutamente incorporados al Estado y se han convertido en Estado. Los movimientos revolucionarios es el ejemplo más obvio de eso. Por parte de la definición es que no forman parte del Estado. No forman parte del Estado. Y hay otros que son reformativos, que se han incorporado al Estado. Y hay otros que son alternativos o redentores, que se han incorporado al Estado también. Pero a principio, parte de la definición del movimiento social, no un movimiento político, no un movimiento estatal o un movimiento de gobierno, es que son independientes. A principio, es parte de la definición. Ok, un comentario más, sí. Solo para complementar el comentario de Jorge sobre el narcotráfico, poner de ejemplo el movimiento Chapo, ¿no? El movimiento un estallido, en unas marchas que se hicieron para pedir la no extradición del Chapo. Es decir, un movimiento social estaba organizado, tenían una demanda específica. Y además ellos sentían que avanzaban hacia la construcción de paz, porque parte de sus demandas era que si lo extraditaban iba a haber más violencia en sus comunidades. Entonces, que nosotros no estemos de acuerdo con la finalidad de un movimiento social no deja que sea un movimiento social. ¿O qué es esto? Sí. No, y la inclusión en nuestros estudios y desde una perspectiva tal vez muy crítica, sí tenemos que incluir, porque la tendencia es solamente hablar de movimientos progresistas o movimientos que comparten una agenda con todos los otros movimientos, pero los movimientos hoy en día, particularmente en Estados Unidos, unos de los movimientos más poderosos, más exitosos son conservadores, claramente conservadores, que no comparten esta agenda de lo que se llama el progreso. Sí, no, eso es muy importante. Bueno, ¿qué horas son? Las 7. Entonces, vamos a tomar una pausa biológica, pero solamente por 10 minutos, ¿no? Solamente por 10 minutos. Ontológica, en serio.